Pues hemos estado hablando de muchas cosas, pero habíamos prometido que tenemos que hacer caso de hablar acerca de Primera de Corintios capítulo 14, ¿sí? Es una palabra muy especial que nosotros tenemos que considerar porque en ella pues viene un resumen, vamos a decir, acerca de la participación en la iglesia de ciertos ministerios. Hermano Alejandro, ¿cómo está? Que el Señor le bendiga. Qué gusto de verlo. Bien, gracias a Dios, aquí estamos. Qué bueno, qué bueno. Una Dios les disculpa, bendiga. no le había yo mandado el vínculo. Qué bueno que me avisó, si no lo dejamos Hermana hablar. Pati, Dios bendiga, hermano. hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga, hermana Cris, hermano Sammy, ¿cuánto tiempo sin vernos? ¿Cuántos kilos sin vernos? Hermano, ¿cómo está, hermano Jorge? Hermano Mauricio, aquí estamos, ¿eh? Gloria a Dios, qué bueno, qué bueno. Le pago para que nos escuchemos bien. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces estábamos con esta cuestión en la que les decía yo que tenemos que estudiar esta palabra en Primera de Corintios 14. Vamos a irlo leyendo como por porcioncitas y vamos a ir disertando al respecto. Amén. Bien, voy a leer. Dice la palabra en el nombre del Señor: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Amén. Es Primera de Corintios 14, del 1 al 4. Ahora, de allí nosotros podemos darnos cuenta de una realidad de la iglesia de hoy. Desde luego de la iglesia que acepta los dones o carismas del Espíritu Santo. Hace un momento comentaba nuestro hermano Jorge acerca de los bautistas. Es algo muy interesante, pero algunas congregaciones que pues han entendido que hace falta un cambio y pues dejaron en su momento el catolicismo y empezaron en esta evolución, vamos a llamarle de alguna manera, pues llegaron también a un punto en el que dijeron: aquí estamos cómodos y de aquí no nos movemos, y dejaron de buscar y de ser sensibles. Entonces, cuando la iglesia, alguno de las tantas congregaciones que hay, es sensible, se cumple la palabra del Señor. Amén. Hay fe de por medio y entonces vienen las manifestaciones del Espíritu Santo a la iglesia. Y dos manifestaciones que son sumamente llamativas y características de todos aquellos que creemos que el Señor está cumpliendo su palabra al derramar el Espíritu Santo, ¿sí? Esos dos dones son precisamente el don de hablar en lenguas y el de profetizar, ¿ok? Ahora, la semana pasada estuvimos nosotros hablando acerca de los profetas, y bueno, pues un profeta es aquel que habla, que trae un mensaje de parte de Dios, pero también estábamos nosotros buscando hacer una distinción entre lo que es tener un don de profecía y tener propiamente un ministerio profético, ¿sí? Porque aunque se ve parecido, no lo es, sí va de la mano, pero es donde nosotros tenemos que hacer la distinción. Entonces, lo primero es que si ustedes observan en este pasaje, el apóstol nos habla de estos dos dones, el hablar en lenguas y el profetizar. Cuando uno está en un culto de tipo carismático, pues lo que nos va a llegar a suceder es precisamente que en un instante, aunque nosotros no lo tengamos planeado, esa es la realidad, lo que se va a dar es precisamente que alguien va a empezar a hablar en lenguas, ¿sí? Y otro posiblemente comience a profetizar. Ahora,
Aquí la cosa es que todo tiene su porqué y además tiene su orden, ¿sí? No podemos nosotros pensar que pues un servicio puede ser presa de un total descontrol, ¿no? Aunque creo que algunos sí lo piensan así. Y entonces ahí es donde hay congregaciones que se convierten en una loquería, ¿sí? Está la administración de la alabanza, está el mover del Espíritu Santo, y de repente eso se desternilla completamente y empiezan unos a gritar, otros a hablar, algunos proclaman, otros brincan, ¿sí? Y se dan manifestaciones como que adjuntas, porque muchos de los hermanos que reciben ese poder del Espíritu. ¿Qué pasó, gordita? Despuesito, por favor. Es que les prometí un dulce después de la comida y como ya se me olvidó darlos, pues aquí está. Dile a mamá que me haga favor de ir y despachar eso. Va a ser cobradora de Azteca, certera, dura, a la cabeza, ¿no? Gloria a Dios por esta chiquita, pero bueno, quiere su dulce como de lugar. Sí, entonces les decía yo que pues hay manifestaciones como que adjuntas a todo esto, porque nos hemos dado cuenta que los hermanos que se levantan y con una euforia especial hablan en lenguas, palabras ininteligibles, o algunas veces en español empiezan a proclamar cosas, ¿sí? Se estremecen, sí lo han visto ustedes, ¿verdad? Entonces, es un fenómeno que se engloba dentro de la iglesia evangélica, en el movimiento que se conoce como Pentecostés, y que llama muchísimo la atención y que a veces asusta, ¿sí? A veces deriva en desórdenes irracionales, y claro, las iglesias históricas lo ven así como que no, eso es cosa de locos, aquí no quiero a nadie brincando, aquí no quiero a nadie estremeciendo sus brazos, aquí somos gente de razón, ¿sí? Y esas cosas no existen, eso es imaginación de ustedes, es histeria, perdón, no historia, sino histeria colectiva, ¿sí? Entonces, allí nosotros podemos empezar a darnos cuenta que esta porción que nosotros vemos en 1 Corintios capítulo 14, pues la tenemos que empezar a estudiar con sabiduría, porque es el apóstol Pablo el que nos está afirmando que existe tanto el hablar en lenguas como el profetizar, ¿sí? O sea, la base bíblica es súper sólida, ¿sí? Y una congregación, al manejar esto, una congregación, vamos a ponernos de ejemplo a nosotros, tenemos que actuar como en toda la palabra, con temor y temblor ante el Señor. Porque si nosotros decimos esto no es, ¿sí? Podríamos estar entrando a una blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿sí? Pero si nosotros decimos adelante y que se dé y lo que pase, bueno, pero nuestro Dios es Dios de orden, amén. Entonces allí hace falta el que escudriñando las porciones de la Escritura, pues entendamos un tanto más. Pero bueno, entonces una primera cuestión, una manifestación común en la iglesia de tipo Pentecostés, es decir, que acepta el mover del Espíritu Santo, es el hablar en lenguas y el profetizar, ¿sí? Ahora, se profetiza no necesariamente porque se sea profeta, sino porque se tiene el don de profecía. Abiertamente el apóstol dice, sigan el amor y procuren los dones espirituales. Entonces, está hablando de dones, no de ministerios. Don de profecía, don de hablar en lenguas, ¿sí? Pero lo que viene aquí es precisamente que hay un punto de óptimo donde dice, pero sobre todo, que es el deseo del apóstol, dice, quiere que profeticen. Entonces, el don de profecía
bien llevado, bien utilizado, es mayor que el don de lenguas, ¿sí? Y las razones nos las da de inmediato. Dice el hermano Alejandro, esos son los dos extremos que se deben de evitar, o sea, tanto sancionarlo y quitarlo de la iglesia, como el permitir la locura total, ¿no? Dice el hermano citando aquí, hágase todo con decencia y con orden, y así debe de ser. Ajá. Entonces, definitivamente hay que creerle a la palabra de Dios. Si hay oportunidad de que se desarrollen estos dones en la iglesia, hay que dejarlo, hay que ocuparlo. Pero esa es la medida. Hágase todo con decencia, con orden. ¿Ven? Pero está hablando en un marco de cuando estamos congregados, ¿no? De cuando estamos congregados. Que es mejor profetizar porque lo va aparte de edificarte a ti, va a edificar a alguien más. Pero si estás en lo secreto, ahí no aplica, ¿no? Sí, exactamente. Entonces allí vendría la parte de la utilidad, mi hermano Jorge, porque lo que pasa es que nosotros como creyentes nos vamos a mover en dos dimensiones, vamos a llamarle así. Una sería la particular, la privada, un culto a puerta cerrada, muy personal, y otro sería en nuestras congregaciones, ¿sí? Entonces, cuando nosotros oramos, francamente, delante del Señor, lo que hablábamos el domingo en la prédica, pues entramos al lugar secreto con nuestro Padre, ¿sí? A una habitación privada con nuestro Padre, es una audiencia personal, ¿sí? Y entonces allí nosotros tenemos un nivel de rendimiento, de oración, de adoración muy, muy especial, en donde pues no hay que decirle a nadie nada, salvo al Señor que está allí, ¿sí? Entonces, aunque el Señor nos hablara y nos diera una palabra, como usted mismo lo acaba de comentar, no aplicaría el levantarse y profetizar, porque pues no hay nadie que nos escuche, ¿sí? Por el contrario, la oración en lenguas tiene otra aplicación, porque habla misterios, pero dice aquí, dice, así mismo se edifica. Entonces, ahí viene una primera cuestión, que la oración en lenguas en realidad pertenece más a el ámbito personal, porque el que habla en lenguas, a sí mismo se edifica, ¿sí? Pero en este caso, el que habla la palabra, ¿sí? El que habla proféticamente, ahí realmente lo que está haciendo es edificar a la iglesia. Entonces aquí nos dice que el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación, ¿sí? Entonces, allí ya vemos una primera cuestión muy interesante, porque hablar en lenguas es más privado, ¿sí? Y profetizar es en público. Entonces, si lo vemos en un sentido muy práctico, uno podría decir que mientras la oración es personal, pues puede ser en lenguas. Obviamente también puede ser en entendimiento, pero podría uno estar hablando en lenguas que nadie entiende, a veces ni nosotros mismos entendemos, pero hay una administración personal. Pero cuando estamos ministrando a otra persona, ya no estamos hablando del Señor nuestro Dios y de nosotros, solamente nosotros, sino ya entra una persona más, pues allí la profecía cobra un significado muy particular. ¿Por qué? Porque la profecía empieza a hacer su trabajo en edificación, en exhortación y en consolación, ¿sí? ¿Hasta allí vamos bien? Nos cita el hermano Jonás, 1 Corintios 14:1, procuren amar con sinceridad y pídale al Espíritu Santo que los capacite de manera especial para hablar de parte de Dios, ¿sí? 1 Corintios 14, en una de estas versiones latinoamericanas, ¿no? Muy, muy actual. Entonces, esa es una parte fundamental que nosotros tenemos que considerar, porque antes de seguir leyendo, quisiera yo hacerles ver este punto pues que resulta bastante simple, ¿no? Si nosotros estamos orando en lo particular,
es muy propio y muy normal que lo hagamos en lenguas, ¿sí? O sea, lo podemos hacer en lenguas, sí, sí, sí. Tenemos el don de lenguas, estamos orando al Señor, podemos orar en lenguas. Pero si vamos a ministrar, ¿sí? En un momento dado, pues tenemos que hablar en el entendimiento, ¿sí? Y ahí es donde entraría la profecía, si es que la hay, ¿sí? Ahora, cuando se ministra, en un momento dado a veces se da una mezcla de ambas cosas, porque está uno orando, está uno metido en la presencia de Dios, está uno conversando al mismo tiempo con el Señor cuando se levanta uno a hacer una actividad que es la administración. Y entonces ahí es donde con frecuencia vamos a encontrar que alguno de nuestros hermanos o nosotros mismos, pues estamos hablando en lenguas y de repente pareciera que en lenguas le estamos hablando al otro al que nos ponemos a ministrar, lo cual también podría ser posible, pero el detalle es que no es muy útil, ¿sí? Y en ese momento tomamos ya la palabra y decimos y declaramos o hacemos oración, pero tiene que ser en el entendimiento, si no a la persona se le deja sin este efecto de edificación, ¿ok? ¿Hasta ahí vamos bien? Muy bien. Vamos a seguir aquí tantito con la lectura. Dice a partir del verso 5, así que quisiera que todos hablasen en lenguas, pero más que profeticen, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. ¿Ven? Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué les aprovechará si no les hablo en revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonido, como la flauta o la cítara, si no dieren una distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también ustedes, pues, que anheláis dones espirituales, procurar abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pide en oración poderla interpretar. ¿Ven? Ahora, ahí entramos también a otros puntos interesantísimos, porque miren, la iglesia, cuando se mueve en la carne, tiende al sensualismo, ¿sí? Al emocionalismo. Entonces, pues es más vistoso, francamente, el escándalo de hablar en lenguas, ¿sí? Y entonces una cosa que se ha dado siempre en los cultos de tipo Pentecostés, pues es una especie de sentir de lucimiento, ¿sí? De yo me paro, yo hablo y pues por lo tanto soy espiritual. Pero es precisamente lo que está hablando aquí en la escritura, porque en un momento dado, pues no sirve de nada porque no está dando ninguna edificación a la iglesia. Simplemente es palabrería, ¿sí? Lo que pasa es que también, y tenemos que serlo franco, de acuerdo a algunos perfiles doctrinales, pues el que escandaliza más, el que grita más fuerte, el que se estremece más, pues es el que está más lleno del Espíritu Santo, ¿no? Y allí tenemos nosotros que tener mucho cuidado con eso. A mí me tocó en algún momento asistir a un encuentro en la iglesia, en las iglesias de por acá que son de Asambleas de Dios. Y me llamó mucho la atención porque, pues sí, hay una administración, hay una serie de bendiciones y demás, y hay un momento en el que el Espíritu Santo se mueve con tal fuerza que toca a los asistentes, ¿no? Entonces, pues
se les permite desde luego que brinquen, que manoteen, que hablen en lenguas, que tengan esta manifestación, ¿sí? Y hay una serie de cosas de orden dentro del desorden que han puesto, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá, cuando hay alguien que está brincando y hablando cosas que nadie entiende, pues 2 hermanos o 3 hacen como una especie de círculo con sus manos, pues para que no se les vaya muy lejos el hermano, ¿no? Si alguien se desmaya, es una hermana, pues ya tienen hechos sus como manteles y le cubren de la cintura para abajo, ¿sí? Llamando al pudor. Entonces son una serie de situaciones de control, pero dentro de todo eso viene también a veces el desconocimiento, porque están cantando al Señor, están queriendo conocer del Señor, y los hermanos, en lugar de animarlos o de ministrarlos para que tengan palabra en sus vidas, acercarse y orar por ellos, o alguno de mayor nivel profetizarles algo, lo único que hacen es promover que sigan brincando. Tienen la extraña idea de que si los asistentes a ese evento están como chivitos locos, brinco y brinco, y diciendo cosas raras y manoteando y llorando al mismo tiempo que está la alabanza fuerte y repetitiva, ahí se está moviendo el Espíritu Santo. Entonces, pues allí cabría la duda de si lo que están haciendo es promover el mover del Espíritu Santo o promover una forma de fanatismo, ¿sí? Entonces ahí hay que tener cuidado, porque sí se da, ¿sí? Y ahorita vamos a ver un poco cómo va esa situación, pero no es lo ideal, ¿sí? Lo ideal es en una palabra certera, en el entendimiento, lo que el apóstol nos habla y dice que se profetice. Y si en un momento dado se habla en lenguas, dice que busquemos más allá de la simple manifestación del hablar en lenguas, porque es cierto, está uno en un servicio, está uno lleno del Espíritu Santo, y el cuerpo a veces no se puede controlar como uno pensaría. Bien, vamos a hablar un poquito de eso. Pero si empezamos a hablar descontroladamente y cosas que no entendemos, ¿sí?, y pretendemos hacerlo delante de la congregación, la recomendación apostólica es pedir que podamos interpretarlo. Es el verso 13, por lo cual el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla, ¿sí? Porque de otra manera, pues es una forma de exhibir que se está lleno, ¿sí? Y que curiosamente algunos podrían imitarlo, queriéndose hacer los espirituales, pero al final de cuentas el fruto lo tiene mayormente la profecía, ¿ok? Dice, si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Fíjense el verso 14. Ahora, esto es súper interesante, mis hermanos, porque nosotros somos seres tripartitas, ¿sí? Espíritu, alma y cuerpo. Pero la administración también va en esos distintos niveles. Me dice el hermano Sam que se le cortó el internet. Bueno, gloria a Dios. Entonces, nuestro cuerpo se ministra en un plano, mientras que nuestra alma en otro y nuestro espíritu en otro. Hemos aprendido como cristianos que no solamente de pan vive el hombre. Amén. Entonces, una forma de edificar, una forma de ministrar a nuestro propio espíritu es la oración en lenguas. Entonces, si uno está adorando al Señor o está orando y empieza uno en hablar en lenguas y en lenguas y lenguas, está el espíritu abriéndose a la presencia del Señor, ¿sí? Obviamente, los que tienen el don de lenguas, habrá quien no lo tenga, ¿sí? Pero el punto es que sí hay una administración. Pero dice claramente,
Si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora. ¿Pero qué dice de mi entendimiento? Mi entendimiento queda sin fruto. Entonces, en un instante, el orar en lenguas es recomendable, como es recomendable comer verduras, ¿sí? Pero así como también comemos otras cosas, ¿eh? También es recomendable orar en el entendimiento, porque estamos hablando de una dieta alimenticia espiritual. Si nosotros nos vamos solo con una cosa, sin un balance, entonces algo se nos está quedando con hambre, ¿sí? Entonces es necesario, sobre todo para el que ore en lenguas, que también ore en el entendimiento. Y si nosotros no tenemos el don de lenguas, pues queriendo tener todos los dones y el desarrollo que el Señor quiere en un hijo suyo, que tenga todos los dones, sería lo ideal, pues podemos decirle, Señor, permíteme hablarte también en lenguas. Ahora sí que rendirme completamente al mover de tu espíritu, pero en el entendido de que eso no quita que sigamos orando en el entendimiento, ¿sí? Entonces, no hay absolutos. Por eso hace ratito el comentario del hermano Alejandro, que de los extremos, ¿no? Porque así como es tan malo prohibir, es malo el darle, voy a usar esta expresión muy mexicana, darle total vuelo a la hilacha, ¿no? Y lo mismo pasaría al respecto de tener un tiempo exclusivamente de oración en lenguas, ¿sí? Y nunca pasar a algo más, ¿sí? A mí me ha tocado conocer testimonio de algunos hermanos, son gente que yo aprecio, que cómo oran, y en los servicios ellos se postran y oran en lenguas, y oran, y oran, y oran, y todo el tiempo están en lenguas, y le lloran al Señor, y bueno, siempre en cada servicio están así. Nada que ver con Shekinah, ¿eh? Son historias pasadas. Pero ¿qué creen? Que en su vida personal las cosas no mejoran, ¿sí? Y cuando me he llegado a sentar con ellos a platicar al respecto de la escritura y de la sabiduría que el Señor nos da, me doy cuenta que no leen la palabra, me doy cuenta que no disciernen conforme a la escritura. Ellos están esperando que el entrar a la presencia de Dios y deshacerse allí en lenguas sea suficiente, ¿sí? No vienen a los estudios, no leen la Biblia en su casa, ¿sí? Nada. Simple y sencillamente, es más, ni siquiera oran en el entendimiento, que pongan delante del Señor como familia sus situaciones, no. Simplemente en el servicio se desarman, ¿sí? Por decirlo de alguna manera, se desternillan. Pero tanto así como entrarle a la dieta balanceada que implica también el orar en entendimiento, no. Sí, entonces allí tenemos que cuidar un equilibrio. En la simbología que ocupa aquí el apóstol, hablando de los instrumentos, y al final ocupa la trompeta, es muy interesante también porque habla de un sonido incierto, ¿sí? Ustedes saben que cuando se va a la guerra, los toques de guerra, cada uno significa algo, ¿sí? Entonces, si en un momento dado les dicen a comer cuando es retirada, pues imagínense qué regada para todo el regimiento, ¿no? Si es retirada es a correr, pero si es a comer, pues es a comer, ¿sí? Entonces tenemos que ser claros, y ahí es donde nuevamente nos damos cuenta que la dimensión espiritual no es en la que se mueve nuestro cuerpo y nuestra alma. Nuestro cuerpo y nuestra alma se mueven en una dimensión enteramente material. Llegan a tener ese contacto con lo espiritual, pero el Señor ha dicho que es necesario que esto corruptible se vista de incorruptibilidad, 1 Corintios capítulo 15, porque si no, no podemos ver a nuestro rey. ¿Ven?
Entonces, en un instante, pues esto es un llamado a estar atentos, ¿sí? Y no dejar de lado las indicaciones que el Señor nos muestra. ¿Amén? Ahora, en la palabra, lo que hace el apóstol es empezar a poner orden en la iglesia, porque estas manifestaciones se dan en medio de la congregación a la vista de todos, ¿sí? Entonces, en un momento dado, necesitamos nosotros empezar a poner orden, porque, bueno, es obvio que una manifestación demasiado alocada, pues no parece sino una locura, ¿sí? Entonces, comienza diciéndonos acá, dice, si yo oro en lengua perdón, estamos en el 14, el 15, dice, ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también en el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá él amén a tu acción de gracias? Pues no sabe de lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos ustedes, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras en mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Hermanos, no sean niños en el modo de pensar, sino sean niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que ustedes están locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Sí? Entonces, allí nos vamos a encontrar precisamente la función de esa profecía. Miren, el don de profecía es revelación. ¿Sí? Revelación de parte de Dios. Ahora, esto se pone interesante porque ahí es donde muchos se oponen a este don en la iglesia. Porque dicen, es que ya toda la revelación ya fue dada y está en la escritura. ¿Sí? Pero ahí nosotros tenemos que revisar que sí se ha dado toda la revelación del plan del Señor nuestro Dios. Pero hay puntos muy particulares en donde necesitamos la guianza del Señor, en donde, pues, en la Biblia no viene. Son cosas muy particulares, ¿sí? Que necesitamos nosotros y que a veces son de tipo exhortación, ¿sí? Entonces, allí también nosotros tenemos que ser bastante sabios. ¿Por qué? Porque ¿es bíblico orar en lenguas? Sí. Lo cita aquí el apóstol, dice, en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré. Pero tenemos que entender la función de la profecía. De repente, en las congregaciones se van a levantar hermanos que pretenden tener un don de profecía. ¿Sí? Habrá que ver hasta qué punto están realmente profetizando. Pero aparte de que a veces siempre dicen lo mismo, nos vamos a encontrar con que gritan, valga, generalidades de lo que está en la palabra. No están revelando nada nuevo. ¿Sí? Y ahí es donde nosotros tendríamos que revisar si lo que están haciendo es profetizar, o en medio de esa explosión eufórica, en un momento dado simplemente están hablando, ¿sí? Y bueno, valga, como leen la Biblia, pues lo que están haciendo es decir lo que está en la Biblia, ¿sí? Piénsenlo bien,
Pero yo creo que si el Señor quiere revelarnos algo, pues esto tiene que tener un sentido, ¿sí? De allí que el que profetiza, pues tiene una responsabilidad fuerte, porque habla de parte de Dios, ¿sí? A mí me ha tocado ver que hay quienes se levantan, empiezan a profetizar y empiezan a entremezclar versos de la palabra, ¿sí? Con ideas verdaderamente fuera de lugar, ¿sí? Y es parte de este grupo que les digo yo que también me he encontrado, ¿no? Que no leen la Biblia, porque si leyeran la Biblia, pues entonces todo el pensamiento de lo que están hablando sería acorde a la Biblia. Uno que se levanta y profetiza en la iglesia no debería de tener palabra que contradijera la palabra de Dios. Pero si esa palabra se contradice, bueno, entonces tendríamos nosotros que sospechar. Y aquí no hay mucho que sospechar. Tendríamos que darnos cuenta que hay un elemento de fanatismo o que está recibiendo una señal que no es la del Señor, ¿verdad? Como que le cambió de estación y está recibiendo palabra, pero no del Señor. ¿Ok? Entonces, aquí hay que ser cuidadoso. Ahora, si ustedes se fijan también en el contexto de lo que se dice, en algún instante nos está hablando de una iglesia que recibe gente que no cree, o a lo menos no por completo, ¿sí? Nos está hablando de un tiempo de libertad en donde al culto pueden asistir invitados, ¿sí? Entonces, en un momento dado, estos que vienen por primera vez y hay genuina profecía en la iglesia, palabra profética, de acuerdo al en un momento dado, pues lo que pasa allí es que escuchan palabras de exhortación. Y ese es otro clásico que nosotros podemos encontrar en la iglesia de Cristo, que de repente dice, ya fuiste y le contaste al hermano, ¿verdad? Ya le fuiste con el chisme. No, pues ¿cuál chisme? Lo que pasa es que el Espíritu está haciendo una obra. Hermano Alejandro. Mire, en cuanto a la profecía, hay tres fuentes del cual procede la palabra profética. Bueno, nada más hay una, pero intervienen dos extras, que es la fuente humana, que es una buena intención de darle una buena palabra, y también interviene el enemigo. Ahí hay una falsa doctrina o una desorientación espiritual completamente. Pero a veces llega alguien con una buena intención, queriendo dar una palabra profética, y es lo que me he dado cuenta, que más pasa eso en la iglesia, en las iglesias, y pocas veces viene de parte del enemigo. Cuando viene de parte del enemigo, pues opera el discernimiento de espíritus y uno luego detecta, no es de Dios. Pero cuando viene de parte de la persona, cuando viene de parte de la persona que dice, no, es que Dios te va a sanar y te va a multiplicar y te va a bendecir y pues son como buenos deseos. Entonces yo me doy cuenta que mucha de la gente que profetiza solamente tiene buenos deseos, ¿sí? Ya cuando empiezan a decir cosas, una ocasión estábamos en una reunión de jóvenes y se levanta un joven y dice, yo soy el rey de este mundo, y entonces ya empezó ahí a levantar así como que luces entre varios, y dijimos, no es de Dios, y fuimos y lo callamos por el discernimiento de espíritu. Pero cuando es buena intención, así de que pues Dios te va a dar una casa y te va a dar un carro, y qué bonito, pues es algo que fue del corazón de la persona, y uno dice, bueno, pues hay que saber también discernir de dónde viene la fuente, si es de Dios, si es de la persona o si es del enemigo. Y ahí hay que estar nosotros atentos. La mayoría vienen de Dios.
en un sentido más emocional. La gente llora, se conmueve, y ya cuando alguien anda mal, pues una ocasión se levanta una persona, empieza a hablar en lenguas y a profetizar, y luego como que nos puso así, ¿no? La detuvimos, y bueno, ya después nos dimos cuenta que sí había sido cristiana, pero que estaba metida en cuestiones de brujería. Entonces ahí tiene que operar el discernimiento en nosotros. Esa es mi participación para este momento. Gracias. Gloria a Dios, gracias a usted, mi hermano. Es bien interesante. Fíjense que ahorita que está comentando eso nuestro hermano, hemos de completar la idea en el sentido de que no se debe uno de quedar nada más con uno de esos dones y ya, no. Tenemos que pedir en oración al Señor. Así como el que habla en lenguas tiene que pedir al Señor interpretación, sería bueno también pedir pues ese discernimiento, ¿sí? Hermano Jonás, ¿quiere usted decir algo? Pastor, entonces no pensamos en este orden que el que profetiza tiene el discernimiento, sino que el discernimiento es otro miembro del cuerpo que puede estar presente para advertir, como decía el pastor Ricaño, si este mensaje o esta palabra viene de parte de Dios, ¿no? Y como miembro del cuerpo, su función es advertir o avisar, ¿no? Sí, sí, exactamente, mi hermano. Lo que pasa es que si nosotros vemos las cosas desde un punto de vista bíblico, somos un cuerpo. Entonces, mientras que uno tiene una actividad y una función, el otro tiene otra, ¿sí? Si lo vemos desde el punto de vista de la religión, que acostumbra encumbrar a ciertos hombres en particular, pues lo que va a pasar es que esperamos que ese haga todo. Y ahí es donde el enemigo nos va, como decíamos, el otro día en alguna reunión de ancianos, nos va a meter un gol, porque en un momento, pues, estamos dependiendo de un solo hombre, ¿sí? Hablando de fútbol y tomándolo como un ejemplo, imagínense, para meter un gol, no solo hay que vencer al portero, ¿sí? Hay que atravesar el campo y vencer a cada línea, desde los delanteros hasta la defensa, ¿sí? Cuando meten un gol, es porque todo el equipo fracasó, ¿sí? El portero es el último recurso, ¿sí? Pero eso lo vemos claro en el fútbol, pero no en el cuerpo de Cristo. Entonces, cuando venimos al cuerpo de Cristo, nosotros esperamos que el hermano que esté al frente resuelva todo, cuando en realidad somos un cuerpo. Entonces, ese es parte de lo precioso de la actividad del cuerpo de Cristo, porque cada quien tiene sus dones y su ministerio, pero somos parte de un mismo cuerpo. Entonces, es lo que nos está poniendo de ejemplo nuestro hermano Alejandro, porque en un instante cuando alguien se levanta y empieza a decir cosas raras, pues ahí están los otros hermanos que se dan cuenta. Pero si estos hermanos que se dan cuenta lo dejan pasar, pues entonces ¿para qué están allí? ¿Sí me entienden? Y es el momento de detenerlo, de poner un hasta aquí, de callarlo, ¿sí? A lo mejor de apartarlo y decirle, ven para acá, y en una de esas hasta a lo mejor resulta que tiene un chamuco por allí, ¿no? ¿Sí? Hermano Jorge, ¿cómo está usted? Que Dios le bendiga. ¿Qué cree que tiene el micrófono bloqueado? No le oímos nada. Sí, ahí en la parte de abajo debe de haber un microfonito en color rojo. Tiene que darle con el dedo y ahí con eso ya lo podemos escuchar. A ver, búsquele. Gloria a Dios. Muy bien. Por ahí debe de estar también la hermana Yola. Un saludote. Tenemos que aprender a leer los labios.
Gloria a Dios, ahí está ya. ¿Qué pasó, gusto hermano? recibirlos. Bendiga, Gloria pastor. a Cristo. Bendiciones, mis hermanos. Dios te bendiga, mi hermano. Gloria a Dios. Muy bien. Pues estamos en Primera de Corintios, capítulo 14, mis hermanos. ¿Sí? Amén. Estamos ya llegando por allá. ¿Qué verso estábamos? Por allá, en el verso 25, 24, 25, por ahí vamos, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, no podemos hablar de la acción de un don en particular, sino de la interacción de los dones en la iglesia. Sí hay oración en lenguas o hablar en lenguas, sí hay profecía, discernimiento hace falta, ¿sí? Y también, desde luego, pues la interpretación de las lenguas, ¿sí? Eso es algo bien interesante. Lo que nos lleva a un comentario muy interesante. Fíjense que ha pasado, ese es algo, eso es un testimonio muy de llamar la atención, que resulta que la gente de otro idioma es ministrada a través de una revelación en lenguas, ¿sí? Acuérdense que en el día de Pentecostés, cuando se derrama el Espíritu Santo, los judíos que estaban allí en las cercanías y escuchan que todo mundo habla en lenguas, algunos dicen, estos están borrachos, porque pues, lo que están hablando, ¿quién los entiende? Pero otros se preguntaban y decían, están hablando en mi idioma, no es gente de otro lugar, ¿y cómo es que saben mi idioma? ¿Sí? Entonces, la oración, el hablar en lenguas, no solamente son lenguas que ministran al espíritu, sino también va a haber un punto en donde estas lenguas pueden ser idiomas, ¿sí? Pero ahí el punto es quién los conoce, ¿no? ¿Sí? Entonces, un punto importante es precisamente esa interpretación, ¿sí? Lo que dice aquí el hermano Alejandro nos está citando, dice, pero si no hay intérprete, que guarde silencio en la iglesia, ¿sí? Y para allá, precisamente para esos versos vamos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, si nosotros permitimos que solo se dé la manifestación en lenguas, que es la, entre comillas, la más común, la más notoria, ¿sí? Vamos a dejar sin fruto la parte del entendimiento, ¿sí? Y aprovecho también para decirles, en algunas constituciones de congregaciones, de sociedades cristianas, tienen como un punto muy importante el hablar en lenguas, porque consideran que el que habla en lenguas ya recibió el Espíritu Santo. Entonces, a nivel constitucional, no bíblico, pero es una doctrina que permea las constituciones de las congregaciones. Si usted es reconocido como miembro de la iglesia, pues es porque ya se bautizó y porque recibió el bautismo del Espíritu Santo. ¿Y cómo sabemos que usted recibió el bautismo del Espíritu Santo? Pues porque usted habla en lenguas. Si usted no habla en lenguas, no ha recibido el Espíritu Santo, ¿sí? Y se ha vuelto dogma. Pero ahí es donde entramos en algunas cuestiones, porque por una parte, pues hay quienes no han recibido el don de lenguas y andan haciendo que hablan en lenguas con tal de que los consideren que son espirituales, ¿sí? Y por el otro lado, no todos hablan lenguas. Si nosotros retrocedemos al capítulo 12, a ver, ayúdenme ahí porque si el pasaje se me borra dónde está, dice, hablan todos lenguas. Bueno, ahorita se los localizo. No estaba en el plan y ahorita se me huyó de la mente. Ya saben que yo tengo memoria de teflón. Bueno, gloria a Dios. Ahorita lo localizamos, pero el punto es 14, 12:29.
14, 29, ya ve, yo estoy regresando al 12, ¿no? No, Pero 12, sí, 12, 29. 12, 29. Dice, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos Ah, profetas? sí. Ajá. Todos maestros, todos hacen milagros, dice, verso 30, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos, ¿sí? La respuesta a cada pregunta es no. No. ¿Sí? Entonces, en un instante, pues si ustedes no hablan en lenguas, no se sientan mal, ¿sí? Algún don tiene el Señor para ustedes. Amén. Pero si lo vemos de una manera muy cuadrada y sin investigar mucho, pues obligamos a la gente a decir cosas raras con tal de decir que recibieron el Espíritu Santo, ¿sí? No es obligatorio hablar en lenguas, no. A cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, y a cada uno conforme la gracia que el Señor le ha dado. Amén. Hasta ahí Incluso en vamos ese bien. tipo, sí, un comentario más. Incluso en ese tipo de congregaciones normalmente se da porque se supone que alguien se los transmite, ¿no? Alguien que tiene el don de lengua le transmite al otro, ¿no? Bueno, se supone que por medio del Espíritu Santo, pero sí, se lo transmite, entonces por eso es que todos lo tienen. Sí, aunque en realidad otra vez regresamos al punto de la interpretación, ¿no? Porque me refiero a la interpretación de la Escritura, porque en un momento dado, alguno que tiene un don y le ministra a otro, pues prácticamente lo contagia o le comparte de ese don. Es aquello de la doble porción del Espíritu, ¿se acuerdan? Pero en realidad esto lo da el Señor. En este caso es a través del Espíritu Santo. Por eso dice que el Espíritu Santo da todo esto, ¿no? Pero sí debemos de destacar que no todos hablan en lenguas, así como no todos profetizan, pero cada cosa en su lugar. Ahí la particularidad es que si alguien habla en lenguas, tiene que pedir interpretación. Amén. Hermano Jonás. Pero también uno de los asuntos que trae esta situación de ensalzar a unos, pues también traen desestima a otros, ¿no? Porque pareciera ser que en muchas congregaciones aquellos que hablan en lenguas, pues son más estimados que otros, o son, como usted decía al principio, son tenidos como que más cercanos en una relación más cercana a Dios, y aquellos que no tienen ese don de parte de Dios, pues son desestimados, ¿no? Sí, sí, fíjese que a mí me tocó saber un caso parecido, porque en una congregación donde la dirigencia estaba en manos de hermanos ya de edad madura y algunos ancianos, los jóvenes, ya saben que se meten sabroso en la alabanza, empezaron a adorar al Señor y de repente empezaron a hablar en lenguas. Y resulta que los hermanos mayores que ellos en edad y en experiencia, y pues que también tenían cierto toque de religiosismo, les prohibieron hablar en lenguas. Y lo ridículo fue que no les prohibieron hablar en lenguas argumentando, como algunas denominaciones, de que eso ya no se usa, que eso es una fanatismo, alguna cosa. No, sino que les dijeron, es que eso no es cosa de jóvenes. Eso no es cosa de niños. Se tiene que ser maduro para hacer todo eso. ¿Y de dónde sacaron eso, no? Cuando la Escritura, lo que nos dice precisamente del derramamiento del Espíritu Santo y que lo va a hacer asombroso, pues es que precisamente tanto jóvenes como ancianos van a estar inmersos en el mover del Espíritu. ¿Sí? Pero son como que ideas. Aquí la cuestión es que en una misma congregación se van a ir dando distintos dones. Pero tenemos que entender que en un momento estos dones tienen su lugar, su función, su utilidad para el cuerpo de Cristo o para la persona en particular, que van a ministrar ciertas cosas, ¿sí? Ahí es donde estamos diciendo que el hablar en lenguas ministra al que lo está hablando, en su espíritu, no en su entendimiento. Mientras que el que profetiza, bueno, pues está ministrando al resto, ¿sí? Pero también donde va a haber una interrelación, porque
imagínense, qué preciosa cosa, tener don de lenguas, don de profecía, don de interpretación, ¿sí? Y además don de discernimiento, ¿sí? Entonces, Señor, bendito eres, porque hay una riqueza ahí interesante, totalmente, ¿no? Recibir palabra del Señor, mientras que hay un discernimiento, vamos a decirlo, maduro, en el sentido de saber que esa palabra sí proviene del Señor, ¿sí? Entonces, es muy interesante todo esto, pero vamos un poquito adelante porque viene la parte del orden del culto, que es lo que nos citaba el hermano Ricaño a partir del 28, ¿verdad? Estamos en el 14, permítanme. Dice aquí, verso 26, ¿qué pues, hermanos, cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación? Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres, y por turno. Fíjense, o sea, no arremetan el servicio en una locura, ¿no? Dice, por turno, y uno interprete, ¿sí? Entonces, ahí es bien interesante, interprete. Dice, y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios, ¿sí? Una cuestión de orden, porque si pretendemos ser vistos, y eso lo recordamos en Mateo 6, ya tenemos nuestra recompensa, ¿sí? Pero si nosotros lo que hacemos es dar lugar a la administración, a la edificación, bueno, entonces entendamos que debe de haber un orden. Amén. Asimismo, los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. Ahí entra el discernimiento, porque de repente cuando se habla palabra, pues también se puede dar este tipo de desorden en donde nada tiene sentido, a pesar de que estén hablando en la lengua nuestra, ¿no? Pero al decir y los otros juzguen, es precisamente porque bajo el conocimiento de la palabra, pues lo que se está diciendo, que tiene el don de profecía y que se levanta y habla, pues tiene que ser acorde, ¿sí? Una costumbre muy, muy interesante cuando se da el don de profecía es anotar lo que dice el que está hablando, ¿sí? Porque, pues, si se está hablando en el entendimiento, no se está hablando para dejarlo pasar. Si está hablando en lenguas y yo no tengo la interpretación de lenguas, pues a mí me va a pasar zumbando, pero pues reconoceré que está el hermano muy ungido, pero a mí me da lo mismo. Pero si un hermano empieza a hablar proféticamente, se está manifestando el don, yo tengo que poner atención, ¿sí? Y sería muy interesante poderlo anotar, ¿sí? Porque en una de esas nos está dando precisamente un señalamiento de algo que se nos viene, ¿sí? O quizás una exhortación al respecto de una situación en nuestras vidas, ¿sí? Y habrá que meditarlo y había que revisarlo y ahí en la otra dimensión, ya no en la pública, sino en la privada, platicarle al Señor y decirle, Señor, nuestro hermano se levantó y dijo estas palabras, Señor, yo estoy sintiendo esto es para mí, ¿sí? ¿Qué tienes tú para mí en lo particular, ¿no? No se escucha, hermano Jonás, tiene el micrófono apagado. Ahí. Como recordábamos en la semana anterior, la situación que había pasado a principios de año con la palabra que Dios dio a través del pastor Ricaño. Ajá. Sí, exactamente, mi hermano, exactamente. Cuando nuestro hermano habló, pues él habló de parte del Señor, ¿sí? El detalle es que algunos pusieron atención y otros no, ¿sí? Y bueno, pues a veces las cosas se dejan caer porque no, ¿de qué sirve que nos avisen? ¿Sí? Entonces, en este caso, les digo, es una muy buena práctica tomar un apunte,
porque en una de esas, entre una palabra y otra, pues ahí tenemos la revelación. A veces ni siquiera el mismo que está hablando lo entiende. Nuevamente, hace falta el discernimiento, ¿sí? Y es algo muy, muy precioso, pero estamos hablando de esa despierta, hermano. ¿Puedo decir algo, pastor? Pasa también cierta situación cuando de repente Dios habla a través de un hermano en una palabra profética. La iglesia tiene mucho, cuando está dando, bueno, cuando Dios está hablando, la iglesia no. Te estás peleando, mi hermano. Se congeló. Se congeló la imagen. Sam, ¿qué tal si quitas video y usas solo micrófono? ¿Será que te alcanzamos a escuchar? A ver, ahí inténtale. Así, ahí, amén, amén. Eso, ahí, amén. Ahí está, ok. Que pasa mucho que a veces la iglesia, cuando alguien da una palabra profética de parte de Dios, o a Dios habla de la iglesia a través de un hermano, Hoy, justo cuando empiezas a hablar lo bueno, lo sabroso, ahí, justo en ese momento se corta. A ver, respira profundo, mi hermano, y otra vez. ¿Escuchan? Ahí. Ahí. Sí. Ah, sí, sí escuchan, ¿eh? Bueno. Ahora sí, ¿en qué me quedé? Ajá. Decía bueno, repito otra vez, decía que tiende mucho la iglesia tienden mucho a estar orando en ese momento cuando Dios está dando una palabra y hay que tener un momento de sentido común, de un momento callar para escuchar realmente, o sea, escuchar la palabra y ahí empezar a discernir si realmente es una palabra de Dios o es una palabra del hombre. Entonces, en esa parte, a mí me ha tocado mucho veces cuando yo doy me gusta dar una palabra, hermano, a veces el hermano está ore y ore y no escucha lo que Dios le está diciendo. Sí. ¿Qué me dijo Dios? A ver, o sea, pasa mucho en esa parte. Sí necesitamos nosotros un momento de tener el sentido común, de a veces guardar silencio cuando Dios cuando Dios usa un hermano para dar una palabra. Sí, sí, mi hermano Sam, exactamente. Es una cuestión de orden, de sensatez, diría yo. Exacto. Sí, porque imagínate, está dando el Señor una palabra. Bueno, es que vamos a ponerlo así. Le estamos clamando a Él por recibir una palabra. Estamos suplicando en humillación, en oración, que el Señor nos dé una palabra. Y cuando el Señor habla, no le hacemos caso. Estamos haciendo otra cosa. ¿Sí? Pero eso también es una cuestión de ¿cómo les diré? De criterio, de madurez del que participa en un servicio, ¿sí? Porque pues nuestros hermanos menores, ya sea porque acaban de recibir del Señor o porque no han querido crecer, pues ellos simplemente van, les digo, es como que la alabanza, todos se alegran y demás, pero cuando viene la administración, cruzan sus brazos y solamente están a la expectativa observando y están pensando en otra cosa porque no lo entienden, ¿sí? Pero es algo así como madurez, ¿no? Allí tiene razón mi hermano y es también lo que dice la Escritura, ¿no? O sea, si van a profetizar, en un momento dado, dice el verso 29, hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y para juzgar hay que poner atención. Y si alguno si algo, le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. O sea, hay que esperar a que el otro termine y entonces hablar. Pero ahí es donde entra precisamente la conciencia, el conocimiento de que somos un cuerpo.
Porque si un hermano que tiene don de profecía recibe palabra y lo que hace es ocupar eso para llamar la atención, pues va a procurar mantener la atención del público lo más del tiempo que se requiera, ¿sí? Y entonces ahí es donde dicen que va a hacer su taco y le va a poner salsa y le va a poner mole y le va a poner crema y le va a poner todo, ¿sí? Cuando debería de concretarse a hablar lo que el Señor le está dando, ¿sí? Y entonces guardar silencio y dar oportunidad a algo más, ¿sí? Entonces, tenemos allí que ser también muy, muy conscientes. Y obviamente, tanto a los ancianos como a los líderes de la congregación, pues nos corresponde estar atentos, porque en una de esas, pues empieza a dar el desorden y a nosotros nos corresponde el orden. A querer y no, nosotros vamos identificando a quienes les gusta salir en la foto, ¿verdad? Y que siempre hablan para ser vistos, ¿sí? A los que les gusta caerse solitos, a los que les gusta que los vean como muy espirituales, a los que les gusta que después de haber dicho una palabra profética vayan y le consulten como si ellos fueran videntes, y desde luego a los que tienen un tornillo zafado, ¿no? Porque también los hay. Hay quienes se nos meten en las congregaciones pretendiendo ser muy espirituales, pero resulta que padecen algún síndrome de tipo psicológico, ¿sí? Y en la iglesia pues pasan inadvertidos hasta que de repente alguien los descubre, ¿no? Y resulta que quien nos profetizó ha estado en el manicomio 3 meses, ¿sí? Pastor, Sí, mi hermano Jonás. nosotros tenemos un dicho que dice, caras vemos, corazones no sabemos. Pero en psicología dicen, caras vemos, trastornos mentales no conocemos. ¿Cierto? Así es, muy, muy buen dicho, el dicho, mi hermano, porque sí, ahí tenemos nosotros también, por eso también tenemos que pedir el discernimiento. Nosotros tenemos una hermana en Cristo conocida que padece esquizofrenia y pues realmente, aparte de padecer esquizofrenia, en el lado, vamos a decir, en el lado sano, es una persona muy dada a lucirse, a llamar la atención. Entonces, algún tiempo vivió en Estados Unidos, no tiene acento americano, pero fingía el acento gringo con tal de llamar la atención. Imagínense, si eso le suma la esquizofrenia, bueno. Entonces de repente se paraba en la iglesia y profetizaba. Y pues la verdad es que lo que decía eran cosas completamente absurdas, ¿sí? Y para variar, en la parte sensata de su persona, no era de lectura de la palabra con franqueza, no. Entonces, ahí entran varios elementos, porque aunque uno no pudiera pensarlo, las personas que padecen un tipo de situación psicológica, también tienen una parte sensata donde podrían hacer uso de disciplina, de cierto esfuerzo para mantenerse en cordura, y esta chica no lo hacía así. Entonces, pues era tremendo. Y luego el colmo fue que en su esquizofrenia también se le empezó a meter el enemigo. Acuérdense lo que comentaba ahorita el pastor Alejandro, que hay 3 pues orígenes de todo esto, ¿no? Que puede ser la persona, puede ser desde luego el Señor, pero también el enemigo. Y en un instante ella me platicaba que estaba ahí en su cama cuando por la ventana entró un ángel a hablarle, ¿sí? Y me describió al ángel y usaba palabras bíblicas y todo iba muy bien hasta que el ángel le dijo que se suicidara. Nada que ver con el Señor, ¿no? Pero se rodea todo esto de un sensacionalismo tal que algunos se engañan, ¿sí? Entonces allí también los mayores hemos de cuidar a los menores. Amén. Dice el verso 31, porque podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados.
y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. ¿Sí? Esto es muy interesante porque en la parte de la gritería, de la aparente esquizofrenia donde todo mundo agita las manos y grita y brinca y llora, ¿sí? Un cristiano maduro debería de llegar en esa madurez al dominio de su cuerpo, ¿sí? Entonces, si bien es cierto que en un primer momento el espíritu nos sorprende, ¿eh? El espíritu es el espíritu, entonces nos tumba, nos hace vibrar, nos hace llorar, ¿sí? Nos hace querer gritar o brincar. Es poderoso el Espíritu de Dios en un simple ser humano como nosotros, ¿ok? Pero ya habiendo conocido y percibido lo que sucede, tenemos un dominio sobre de nuestro cuerpo y sobre de nuestra mente, ¿sí? Y aquí dice la Escritura que el espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. Entonces, en las congregaciones donde se motiva y se ve bien que anden brincando como chapulines y que todo el tiempo estén gritando y que todo el tiempo estén con una situación que espanta, pues la verdad, no hay madurez. Hay sensacionalismo, ¿sí? Entonces, indudablemente va a haber ruido, va a haber conmoción, pero dentro de todo esto tiene que haber un orden, sobre todo en el entendido de que quien está profetizando, ¿sí? Pues es una persona ya de cierta madurez, ¿sí? De otra manera, pues sí puede profetizar, claro que sí, pero pues cómo ser portavoz de semejante palabra si no se es sensato. Véanlo tan solo en las escuelas. ¿A quién admiten para pasar a declamar o a representar a la escuela en algún evento? A los mejores alumnos, ¿no? ¿Sí? Entonces, chequemos esa parte, ¿sí? Es Y como, dice aquí, sí, mi hermano, diga usted. pues es como lo que decíamos de los ministerios, ¿no? O sea, alguien que tiene el don de profecía, de acuerdo a su testimonio, va a decir a lo mejor, y eso va a indicar que puede ser un profeta, ¿no? Sí. Su testimonio, digamos, en su vida o en lo que Dios ha hecho en su vida, ¿no? Sí, sí, y qué bueno que menciona eso, porque ahorita parte de lo que tenemos que comentar es que los dones el Señor los manifiesta, los pone, cohabitan con nosotros en nuestras actividades, vamos a decirlo, pero depende de nosotros el uso que les demos. Había un profeta muy sobresaliente en los tiempos de Moisés, allá en Madián, y era muy consultado, ¿sí? Era Balaam, ¿sí? Pero yo les preguntaría a los hombres que lo consultaban, que no se dan cuenta. No, pues no. El hombre era engañador, era trapacero y se exhibía como un profeta legítimo, pero pues ¿para qué efectos estaba trabajando? Pero para ustedes, mis hermanos, si ustedes supieran que el profeta Balaam está allí, el varón de ojos abiertos, ¿irían con él a preguntarle algo, alguna revelación, alguna palabra de parte de Dios para ustedes, para sus vidas? Pues no, porque por sus frutos los conoceréis, ¿sí? Y viendo a Balaam abalanzarse sobre de las riquezas, pues francamente él debería de quedar completamente descartado, que como dice por ahí el dicho, que lo compren quienes no lo conozcan. Pero increíblemente hoy en día hay muchos profetas que han recibido don de parte del Señor, los dones son irrevocables, pero que no los usan de manera legítima. Y es donde entra esto, ¿no? Hay que conocer su testimonio, hay que conocer su caminar, ¿sí? Porque si no, en una de esas, pues nos va a sorprender, ¿sí? Entonces, imagínense, si nosotros recibimos en la congregación a una persona
y esa persona nos dice que es así, nos dice que es así, y realmente no la conocemos, y le permitimos el lugar de la profecía, o el lugar de la administración, o la palabra, pues a lo mejor en una de esas no estamos haciendo tan bien, ¿sí? Y si en algún momento dado lo dejáramos actuar, pues sí tenemos que responder nosotros como cuerpo, dándonos cuenta que si es veraz o no lo es. Y si no es veraz, pues sí, hermano, pues gracias, pero el Señor a nosotros no nos lo ha dicho, ¿sí? Y no permitir que haya algún tipo de abuso, ¿sí? Dice el verso 33, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos, ¿sí? No es un Dios de confusión, sino de paz. Entonces, hasta allí llegamos en esta cuestión entre el don de lenguas y el don de profecía, ¿sí? En el sentido de que la iglesia tiene que tener un orden. Ahora, de allí hay varias cosas que comentar. La primera de ellas es recordar que nosotros estamos hablando de una iglesia bíblica donde no hay un unilíder, ¿sí? Donde solo un pastor gobierna, sino donde están los ancianos, ¿sí? Donde hay reconocimiento de ministerios, de dones, donde hay un sacerdocio en toda la congregación de los creyentes, ¿sí? Esa es la iglesia de Cristo. Porque si esto nosotros lo interpretamos en la iglesia católica, donde solamente el sacerdote es el que hace magia delante de los demás, ¿sí? Pues entonces nos vamos a dar de topes, porque él es un simple hombre, ¿sí? Y detrás de él vamos todos. Lo mismo en las iglesias de tipo, se les llama episcopal, donde hay un solo hombre al frente, reconocido como pastor absoluto, ¿sí? Donde ridículamente en estos últimos tiempos, pues también se les da lugar a su esposa, ¿sí? ¿Qué virtud tiene la pastora? Pues que es la esposa del pastor, nada más, ¿sí? En fin, entonces cuidado con eso. Por eso Shekinah es una iglesia que de acuerdo a la instrucción apostólica, ¿sí? Tiene ancianos. Y hay un grupo de líderes que, si queremos hablarlo en términos bíblicos, son diáconos, es decir, servidores, en el sentido de que están para la edificación de la iglesia, ¿sí? Y si lo vemos en ese sentido, bueno, pues habrá un orden, porque cuando tengamos una reunión y el Espíritu Santo se empiece a mover, y se empiece a mover el don de lenguas, y el don de profecía, y el de interpretación, y así, todos los dones, pero van a estar bajo la supervisión de los ancianos. Acuérdense que el obispo es supervisor, y el obispo es igual al anciano, al pastor, es lo mismo, ¿no? Esto es más o menos, y vamos a poner un ejemplo en lo humano, como cuando nosotros a nuestros niños, a nuestros pequeños, les admitimos que traigan amiguitos a jugar con ellos aquí en casa, ¿no? Entonces, los niños no se pueden estar solos, tienen que estar los adultos presentes. Y no cualquier adulto, porque no podemos entregarlos por entero a sus hermanos mayores, ¿sí? Que quizás están en el celular en vez de estarles echando un ojo a los chiquillos, ¿no? Tienen que ser gente madura, ¿sí? Tiene que ser gente responsable, que comprende la situación. Porque de repente entre chiquillos, a ellos les parece bien hacer esto, y así es como se descalabran, o rompen un vidrio, o le faltan el respeto a alguien. ¿Cuántas experiencias de chiquillos, cuántas anécdotas de chiquillos no podemos contar, no? Yo recuerdo que en alguna ocasión en Navidad se descuidaron nuestros adultos, y mi hermana y yo nos metimos a buscar no sé qué debajo del sillón. Claro que como teníamos que tener luz, pues lo hicimos con una de las velitas que estaban allí de Navidad, ¿sí?
Y ya se imaginarán la escena, ¿no? En un instante, el sillón estaba volteado, patas arriba, y mis hermanos mayores y mi papá le estaban dando de trapazos con la jerga, hasta que mi mamá llegó con un enorme cubo de agua y ¡zas! Acabó con el incendio. Pero bueno, demasiados chiquillos sin supervisión hacen de las suyas, ¿no? Entonces, en este caso, la iglesia necesita de precisamente los hermanos que van a servir como enlace, lo decíamos el domingo, entre la cabeza y el resto del cuerpo. Llámense ancianos, llámense diáconos o líderes, ministros que están allí para el servicio, ¿no? Y no promover un fanatismo en un culto extraño o extravagante, sino en el orden del crecimiento y edificación. ¿Amén? ¿Hasta ahí vamos bien? Muy bien. Bueno, hay una situación que yo quiero que también consideremos, y es precisamente al respecto de ese control. Miren, tenemos nosotros en Primera de Samuel 10:10. Vamos, por favor, a Primera de Samuel, primer libro de Samuel. Ahí no es primera, sino primero, porque es libro. Primero de Samuel 10:10. El caso muy particular del rey Saúl. ¿Sí? El rey Saúl, pues ustedes saben la historia, es ungido como rey de Israel. ¿Sí? Pero le pesaba su personalidad. ¿Sí? Había una inmadurez muy, muy particular en él. Y en el capítulo 10, en el verso 10, ¿quién me lo lee, por favor? Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Amén, gracias, mi hermano. En este pasaje, lo que vamos a encontrar es a un Saúl lleno del Espíritu Santo. ¿Sí? Ahora, recordemos que en el Antiguo Testamento no cualquiera era lleno. Eso es una promesa para los que vivimos en el Nuevo Testamento. ¿Sí? En el Antiguo Testamento esto estaba reservado muy particularmente a los profetas. ¿Sí? Y precisamente lo que le dice Samuel es que él va a ir en el camino, se va a encontrar una compañía de profetas y que va a venir el Espíritu y que entonces él se iba a integrar a esos profetas. Ahora, los profetas eran algo así como que una casta muy especial, en el sentido de que hasta había escuela de profetas, ¿sí? A lo mejor de ahí sacó Morris Cerulo la idea de la escuela de ministerios, ¿verdad? Pero el punto es que Saúl no sabía nada de esto. Saúl fue elegido y tenía que recibir el Espíritu Santo, ser lleno del Espíritu Santo para conducir al pueblo de Israel. El problema más bien aquí sería que una vez que se es lleno del Espíritu, pues hay que saber qué se hace con eso, ¿sí? Y eso nosotros lo vemos con David, que cuando le ponen la armadura, pues él dice, pues yo no sé qué hacer con esto, ¿no? ¿Sí? Entonces él decide no pelear con armadura, sino con lo que normalmente ocupa, pero él al respecto del espíritu, él se para delante del gigante, ¿sí? En el nombre de Jehová de los ejércitos, ¿sí? Pero bueno, hablando de este pasaje de Primera de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 10, versículo 10, vemos que efectivamente Saúl es, vamos a decir, trastornado, ¿sí? Fue mudado en otro hombre y se forma con los profetas. ¿Cómo venían esos profetas? Bueno, de acuerdo a la idea antropológica, pues esta compañía de profetas venía profetizando, probablemente hablando también en lengua extraña, venían alabando,
entretejiendo todo esto al sonar de algún tipo de pandero o de flauta, y mientras ellos iban avanzando, que iban de viaje, por decirlo así, ¿no? Era una compañía de profetas. Y Saúl se les une. En un instante nos encontramos al rey Saúl allí formado, y el Espíritu vino con él con poder, ¿sí? Y este es el punto que yo quiero que relacionemos con lo que sucede ahora en nuestras congregaciones. Cuando el Espíritu Santo viene con poder, ¿sí? Así que las manifestaciones que nosotros podemos llegar a ver en nuestras congregaciones, donde alguien de repente se desmaya, pueden ser legítimas. Donde alguien de repente danza, pero como que tiene eso que le llaman borrachera espiritual, ¿lo han escuchado? Puede ser. Y como esto pueden ser muchas otras situaciones, pero está recibiendo el poder de Dios de lleno a través de la presencia del Espíritu Santo, a la cual no está acostumbrado. ¿Sí? Ahora, vámonos un poquito más adelante y vámonos a el capítulo 19, verso 24. Es primer libro de Samuel, capítulo 19, en el verso 24. ¿Quién lo lee, por favor? Y él también se despojó de sus vestidos y profetizó igualmente delante de Samuel, y estuvo desnudo todo aquel día y toda aquella noche. De aquí se dijo, ¿también Saúl entre los profetas? Amén. Bueno, ahora, el capítulo 19 es muy particular porque el tema general que trata es que Saúl procura matar a David. ¿Sí? Sin embargo, sabemos por el mismo David que Saúl seguía siendo considerado el ungido de Jehová. Por eso David no quiso tocar ni un pelo de Saúl, sino lo reveló, ¿sí? Lo respetó, perdón. Entonces, en un momento dado, eso es interesante porque el hecho de que una persona reciba un don no implica madurez, ¿sí? No. Lo que necesita hacer esta persona es seguir el camino del Señor y ser obediente. Saúl no lo fue. Ya era rey, ¿sí? Pues ya hasta se le habían trepado los chamucos y pretendía matar a David, y todavía tenía la capacidad, fíjense nada más que interesante, él tenía todavía el don, y era contado con los profetas. Claro que la Biblia no nos habla de alguna profecía en particular que haya dicho Saúl, pero las actitudes se le llama trance profético, los tenía, ¿sí? Y en cierto modo, pues son fuera de lugar. Dice en el verso 24 que se despojó de sus vestidos, y bueno, allí no entendemos precisamente hasta dónde se despojó de vestidos o de qué vestidos. Quizás se quitó la capa y el casco, quizás se quitó la coraza y a lo mejor las botas, y se sentó a profetizar, ¿sí? No lo sabemos, a lo mejor se desnudó completamente. Pero lo que llama la atención es que es un hombre de guerra, un hombre de mala intención, como dice Cricri en su canción, de mala entraña, ¿sí? Y sin embargo, el poder del Espíritu Santo lo sentó. Y ahí estaba, con los profetas. Pero es obvio que no sabía Saúl qué estaba haciendo allí, ¿sí? Saúl no tenía la menor idea ni le sacaba la menor utilidad a eso. ¿Por qué? Porque era un hombre que no andaba en los caminos del Señor, era un hombre inmaduro en la obediencia al Señor, tanto que le fue quitado el reino y fue dado a David. A David nunca lo vemos en una situación similar, ¿o sí? Sin embargo,
cuando él comete el pecado aquel en contra de Urías, él clama al Señor en el Salmo y dice, no quites tu espíritu de sobre de mí. Lo más parecido que nosotros encontramos en David es aquel pasaje donde él danza delante del Señor en su presencia, y Mical lo reprende porque dice, fuiste ahí como una de las criadas, ¿se acuerdan? Entonces es donde nosotros tomamos esta alabanza tan chévere de remolineando, ¿no? Me haré más vil por causa de Jehová. Pero no estaba fuera de sí, no estaba fuera de sí, estaba completamente cuerdo, ¿sí? Podía responder. Entonces, esto lo traigo a colación por lo siguiente. El poder del Espíritu Santo es muy fuerte, sí. Puede estremecernos y puede llevarnos a actuar de una manera que ni aún nosotros podríamos comprender. Pero en la medida de la madurez que el Señor nos permita tener, ¿sí? Nosotros vamos a ser nosotros mientras el Espíritu Santo obra en nuestras vidas. Porque el Espíritu Santo no nos hace una posesión como lo podría hacer un demonio. El Espíritu Santo está allí, poderoso. Nos puede interferir porque es demasiado fuerte, ¿sí? Como cuando uno ve una luz muy grande y nuestros ojos no alcanzan a ver, ¿verdad? Y nos tenemos que tapar un momento o hacer para atrás, pero nosotros seguiremos siendo nosotros, con un dominio, conforme lo que dice en 1 Corintios capítulo 14, que el espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. Y si revisamos en el Antiguo Testamento, los profetas en general sabían lo que estaban haciendo mientras lo estaban haciendo. De repente había algunas situaciones pasmosas, como aquella ocasión cuando Eliseo está delante del futuro rey de Asiria y se le queda viendo con unos ojos tan desorbitados porque el Señor le está revelando todo lo que va a hacer aquel asirio en contra de los israelitas. Y seguramente estaba pasmado el profeta por ver todo eso, y dice que se sonrojó aquel hombre asirio, ¿no? Pero no se volvió loco ni empezó a hacer cosas raras el profeta, sino que dejando ese instante cumple su misión y adelante. Hay un dominio propio. Amén. Por eso dice la Escritura que Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Entonces, estos pasajes son una muestra de lo que está haciendo el Señor y que puede Él continuar haciendo en nosotros en un dominio propio. Si ustedes asisten a una congregación en donde los hermanos brincan, se agitan, lloran, se histerizan, lamentablemente lo que nos podemos dar cuenta es que le están dando más vuelo a la hilacha en el sentido de la euforia espiritual que al conocimiento de la Escritura, ¿sí? Y que si bien es cierto que el Espíritu Santo se está moviendo, hay inmadurez. Y donde hay inmadurez hay una tendencia a la carnalidad, ¿sí? Entonces, por eso cuando les digo que a mí me tocó ver esa situación de que quieren que todos brinquen como locos, pues no hay una razón. Quiero compartirles alguna escena de esto porque yo empecé a asistir a la iglesia de Semao y el pastor Armando me dijo, es un requisito de la iglesia asistir a un retiro, ¿cómo se llama? No es retiro, es Silvia, un encuentro. Y dice, necesitas asistir a un encuentro. Yo le dije, pues adelante, ¿sí? Yo tenía muchos años de conocer al Señor y de haber recibido el Espíritu Santo, pero pues estaba yo acá y dije, bueno, pues vamos a participar en la iglesia y además quiero saber qué hacen en un encuentro. Y fui al encuentro y me encontré
con cosas muy interesantes, porque pues no me pareció nada extraño el encuentro, pero lo que me pareció extraño fue más bien lo que los hermanos hacían con ese encuentro. En algún momento hubo una administración en donde cada hermano pasaba y se asomaba a una caja. Dice el hermano Alejandro, por eso es necesaria la vigilancia de los líderes. Déjenme acabar de leerlo, porque mi hermano Alejandro sí sabe de estas cosas. Acuérdense que él estaba metido ahí en asambleas. Dice, por eso es necesaria la vigilancia de los líderes en cada reunión y así autocorregirnos. Sí, totalmente. Entonces, les comento que había una caja, y en medio de la administración, pues iban los hermanos y se asomaban a la caja, y algunos se ponían a llorar, y los otros hermanos pues se ponían a ministrarlos y oraban por ellos y todo. Y yo, como tengo una boca muy grande, se me ocurrió decir en voz alta, ya sé lo que hay dentro de la caja. Dentro de la caja hay un espejo. Entonces, querían mostrarles un tesoro. La dinámica era que fueran y vieran el tesoro, y cuando se veían en el espejo, pues les decían al oído que ellos eran un tesoro para el Señor, que el Señor los había redimido. Y claro, en un contexto espiritual, pues ellos eran quebrantados y ahí venía, ¿no? En fin, es válido, vamos. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Pero aquí lo que me llamó mucho la atención fue que después me enteré que a un hermano, amigo muy cercano de mi familia, de mi esposa, amigo de mi esposa, a raíz de mi comentario, le prohibieron servir en los encuentros. Lo disciplinaron. Y yo dije, bueno, ¿y qué pasó? Ahora sí que, ¿qué fue lo que dije? Pues porque ellos, como los sicarios que querían matar al apóstol Pablo, ¿se acuerdan ustedes? Están conjurados a no revelar los secretos del encuentro. Obviamente para no perder el efecto, ¿no? Pero lo toman tan a pecho que cuando yo dije eso, ellos pensaron que alguien me lo había dicho, no pensaron que mi cabezota lo hubiera deducido. Entonces, yo me di cuenta, lo expresé en voz alta, fue algo que después lamenté porque dije, ya metí en problemas al hermano, pero ellos lo disciplinaron a él por haber faltado a su juramento. Fíjense nomás. Híjole, qué situación tan curiosa, ¿no? En ese mismo encuentro, me acuerdo que, pues, los jóvenes que asistieron por primera vez, recibiendo al Espíritu y siendo impactados, pues ahí estaban cantando y brincando y alabando y gritando sin sentido, ¿no? Y yo pues me estaba gozando, pero pues, soy más viejo que ellos, así que me cansé. Así que después de estar danzando y glorificando al Señor, pues muy sabrosa la euforia en Cristo, pues en un momento me quedé quieto. Y entonces vino por detrás un hermano y me tomó así de los brazos y me dice, sigue danzando, no cortes el espíritu, danza. Y pues yo otra vez con mi bocota le dije, sí hermano, pero si no me sueltas, ¿cómo quieres que dance? Gloria a Dios, yo en ese encuentro no perdí en ningún momento el sentido. Todo lo que vi pues fue la voluntad de ministrar, es decir, de dirigir en ese sacerdocio del que les hablaba el domingo, de dirigir a los hermanos hacia el lugar santísimo, ¿sí? Con todo lo que esto implica. Pero hay una muy fuerte diferencia entre una persona que ya conoce del Señor, ¿sí? Aunque se goce, aunque hable en lenguas, aunque dance, ¿sí? A una persona que recibe por primera vez el Espíritu Santo. Y ahí es donde a veces la manipulación real de nuestros sentidos entra en funciones y nosotros tenemos que ser sabios al respecto. Tanto para no caer en manipulación, como desde luego no caer en menosprecio de la manifestación del poderoso Espíritu Santo en nosotros.
Amén. Pero, como decíamos, citando la Escritura, hágase todo, ¿sí? Con orden, ¿sí? Se tiene que hacer en un contexto de decencia, de orden, que dé testimonio que verdaderamente somos hijos de Dios y que lo que estamos haciendo no es nada de que avergonzarse, ni estamos promoviendo desorden ni fanatismo, sino lo que estamos haciendo es guiar a la gente a una vida de madurez. Amén. Hasta allí comentarios, dudas o berrinches, mis hermanos. ¿Todo bien? Todo bien, pastor. Gloria a Dios. Muy bien. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, pues como siempre tenemos que dejar el ganchito para la siguiente semana, quiero comentarles que la próxima semana quiero platicarles acerca de Balaam, ¿sí? Y la ocasión en la que Micaías o Sedequías, cualquiera de los nombres es válido, le profetizó a el rey Acab, ¿sí? Y vamos a hablar precisamente de los deshonestos en el ministerio, ¿sí? Porque impactantemente, cuando uno piensa en los falsos profetas, uno diría, ese don lo tiene de parte del diablo, pero no. Puede ser que tenga unos dones de parte del Señor y con todo no hacer la obra de Dios, sino la del diablo, ¿sí? Entonces, vamos a platicar de eso, pero ya la próxima semana, porque el tiempo se nos vino encima. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. Bueno, Sí, pues aprovechando, hermano Jorge, y ahora no nos dio close-up ahí con la hermana Yola, yo creo que por ahí está, pero no se quiere dejar ver. No se peinó mi hermana, ya corrió. Ahí está de este lado, yo pensé que mi chava corrió. Que Dios le bendiga a mi hermana, gloria a Cristo. Saludos. Un abrazo. Bendiciones, amén. Gloria a Dios. Bueno, Amén. pues, hermano, ya que está ahí con mi hermana Yola, ¿qué tal si usted nos dirige en la oración para despedirnos? ¿Sí? Está bien, hermano. Adelante, pues, hermano. Damos gracias, Señor, por esto. Gracias. Gracias porque tú nos instruyes, Señor, y en esta tarde, Señor, yo te agradezco por la vida de todos y cada uno de mis hermanos, Señor, que estamos aquí reunidos, los que no se han podido reunir o conectar, Padre bendito, que tú pongas los medios, Señor, para que lo hagan, Padre bendito, yo te lo pido en el nombre de Jesús, y gracias por este tiempo, Padre bendito, que es edificante para nuestra alma, para nuestro espíritu, y pongo en tus manos la vida de mis hermanos, a cada uno de ellos, en su trabajo, Señor, en sus labores de la semana, Señor, que tú sigas bendiciéndolos de gran manera, la vida de mi hermano Jonás, de mi hermano Alejandro, de Sammy, de mi hermana Patti, mi hermano Sergio, y de los que se me han olvidado su nombre, Señor, no lo recuerdo ahorita, tú los conoces mejor que yo, los pongo en tus manos, Señor, sabiendo que tú eres fiel y justo y verdadero. Seguimos en tus manos, creyendo lo que tú haces en cada uno de nosotros, y también poniendo en práctica, Señor, esa fe que tú nos has inculcado, Señor, en saber que nada nos va a faltar, Padre bendito. Sabemos que tú nos vas a dar conforme a tus riquezas en gloria, Señor, principalmente en lo espiritual, y tú vas a cubrir todas nuestras necesidades. En el nombre de Jesús te agradecemos, Señor, y gracias y honra y gloria a ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. 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 Dios les bendiga.